Quiero pedirle un fuerte aplauso antes de leer su biografía para nuestra visita, quien ha dicho presente el licenciado Dr. Se me ha invitado para que comparta con ustedes sobre el tema de la educación como un derecho. Y yo quiero empezar citando un documento muy importante. Y después yo les voy a preguntar con su cara, a ver si ustedes saben cuál es ese documento. El documento dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a una educación que propenda el pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los. Habrá un sistema de instrucción pública, el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en las escuelas primarias y secundarias, y hasta donde las facilidades lo permitan. Será obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias hasta donde las facilidades del Estado lo permitan. Según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. ¿Quién de ustedes sabe de dónde yo acabo de leer? Y no es de mi celular. ¿Algunos de ustedes saben? ¿Dónde? De la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Muy bien, esa es la sección 5 del artículo 2 de la Constitución de Puerto Rico. El artículo 2 es la Carta de Derechos que establece la Constitución. Para que ustedes vean, ¿quién no sabía que eso era parte de la Constitución? Levanten las manos sin miedo, que no se le va a pasar nota. Levanten las manos sin miedo. Yo creo que más de ustedes no sabían que eso era parte de la Constitución. La Constitución de Puerto Rico, que sacando el asunto político, que a veces se quiere mezclar lo que es la Constitución y lo que es el estatus. La Constitución de Puerto Rico es uno de los documentos de mayor avanzada que existe en cuanto al reconocimiento de los derechos de los ciudadanos de país alguno. Tan es así que nuestra Constitución se ha utilizado en otros países como modelo para establecer específicamente esa Carta de Derechos, ese artículo 2. Y fíjense que en ese artículo 2, el punto número 5 de esa Carta de Derechos reconoce lo que venimos a hablar en el día de hoy, el derecho a la educación. Y esa Constitución se aprobó ¿hace cuánto? ¿Ustedes saben hace cuánto se aprobó? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe? Se aprobó en 1952. Así que han pasado ¿cuántos años? 63 años. Hace 63 años, unos señores y unas señoras que participaron de lo que se conoce como la Asamblea Constituyente, eran tan inteligentes esas personas que hace 63 años atrás aprobaron una Carta de Derechos para cada uno de ustedes, para la gente que vivía entonces
y prácticamente para 5 generaciones después, en donde se reconociera el derecho constitucional a la educación. ¿Y de dónde vienen los derechos constitucionales? Fíjense que están, y tenemos, todos ustedes tienen, sus hijos los tendrán, sus nietos los tendrán, un derecho constitucional. Y ustedes dirán, ¿y qué es eso de un derecho constitucional? Pues no es que sean derechos que emanan de nuestra Constitución. Los derechos de la Constitución, este tipo de derechos que están en la Carta, en lo que se conoce como la Carta de Derechos, son lo que se conoce como derechos naturales. ¿Alguien sabe lo que son derechos naturales? ¿Alguien sabe lo que son derechos naturales? No. Acá. ¿Son derechos? No te escucho la segunda parte. Son derechos que no se pueden quitar. ¿Por qué son derechos que no se pueden quitar? ¿Vas bien? Porque son derechos con los que uno nace. Los derechos naturales son los derechos con los que uno nace. Como el derecho a la vida es un derecho natural. El derecho a la libertad es un derecho natural. Y ustedes, mientras vayan creciendo y vayan estudiando y vayan aprendiendo otras cosas que se enseñan en las escuelas y en las universidades, se darán cuenta y aprenderán que antes no era así. Inclusive, hace poquito, hace más o menos 60 años también, en Estados Unidos, los negros no tenían los mismos derechos que los blancos. Y aunque nacían con unos derechos naturales, el propio Estado no les reconocía. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo esto? Que este señor se ha parado ahí al frente a hablar y viene a hablarnos de derechos, el derecho a la educación, y está hablando de otros derechos, porque los derechos, como acaba de decir el compañero de ustedes, no se renuncian y no están separados. Los derechos no están separados, están conglomerados y se recogen en esta Carta de Derechos en cuanto a Puerto Rico, y cada uno de ustedes nace con ellos. Y es por eso que es importante que ustedes sepan cuáles son sus derechos, para que cuando ustedes hoy no tienen que esperar a ser mayores de edad, soliciten que se respeten sus derechos. Esos derechos ustedes los tienen porque nacieron con ellos, no porque nacieron en Puerto Rico o nacieron en Estados Unidos o nacieron en Francia. Son derechos naturales con los que uno nace. Regresamos entonces al tema del derecho a la educación. Y como les dije, el derecho a la educación es un derecho humano reconocido y que se entiende que es un derecho a la educación primaria gratuita y obligatoria. Ese exactamente está recogido en nuestra, así como está reconocido en nuestra Constitución. Es una obligación a desarrollar una educación secundaria, accesible para todos los jóvenes, sin distinción racial. Fíjense cómo ha ido evolucionando el derecho, que antes, especialmente en Estados Unidos, que es lo más cercano que nosotros tenemos a otros países, hace 60, 70 años, 75 años, los niños negros no les reconocían ese derecho, inclusive los tenían en escuelas aparte, en peores condiciones, y aquellos que podían ir a la escuela, iban a escuelas en peores condiciones. Como también el derecho a la educación es un acceso equitativo a la escuela, a la educación superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos que no hayan contemplado o completado la educación primaria. ¿Quién tiene esa responsabilidad de proveer esos servicios? ¿Quién sabe? ¿Alguien sabe?
¿Alguien sabe quién tiene esa responsabilidad? El gobierno. El gobierno es el que tiene la responsabilidad de proveer esos servicios de educación a los niños. ¿Cómo los estados, cómo los países regulan su educación? ¿Cómo se llevan a proteger esos derechos? Pues miren, las Naciones Unidas, ¿ustedes saben qué son las Naciones Unidas? Muy bien. Pues este derecho a la educación se ha recogido en múltiples tratados, lo que se conoce como el derecho internacional. Y es en las Naciones Unidas donde mayormente se llevan este tipo de conversación, de procesos, para establecer pactos en todos los países. Las Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 13 establece lo siguiente: los estados convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su obra hacia dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y voy a repetir eso para que se les quede, porque eso va de la mano con lo que le dije ahorita en cuanto a los derechos naturales. Los estados convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su obra hacia dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Lo que quiere decir es que la educación está al mismo nivel del derecho que tiene cada uno a que se les respete en su dignidad como seres humanos. Esa es otra parte de los derechos que ustedes tienen, que se les respete y se les vea con dignidad. 2, que la educación está también al mismo nivel de las libertades fundamentales, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación. A lo mejor para ustedes ahora esos conceptos, a algunos les dará inquietud de qué son, a otros posiblemente les dará risa porque no saben lo que son. Y eso es normal, eso es parte. Yo estuve sentado donde ustedes están y escuché en aquel momento, cuando yo era estudiante, a personalidades de Puerto Rico que nos venían a hablar. Y a veces uno no sabía lo que estaban diciendo y a veces uno trataba de ir detrás de ellos en el sentido de seguir aprendiendo. Pero esto que yo les hablo hoy, de estas libertades fundamentales, son posiblemente el asunto que ustedes solitos deben aprender, porque estos derechos naturales y fundamentales no se los otorga nadie. Ustedes nacieron con ellos. Y en un país de democracia, en un país donde están las leyes, cada cual debemos reconocer y conocer cuáles son esos derechos fundamentales. ¿Qué más dice ese artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas? Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. Volvemos al derecho a la libertad. Favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Miren este punto también de ese artículo 13. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y accesible a todos gratuitamente. Ustedes saben que en Puerto Rico, aunque ya se lo leí en esa sección 5, establece más o menos lo mismo, no necesariamente es gratuita para todo el mundo, porque ustedes
reciben una educación, pero no la paga el Estado, la pagan sus padres, ¿verdad? Así que, aunque lo que establece el derecho natural y lo que establecen los tratados y lo que se conoce como el derecho internacional es que se lleve esa educación primaria a ser gratuita, todavía no solamente en Puerto Rico, sino en muchas partes del mundo, no se cumple. Porque los padres pagamos, porque yo pago, porque mis niños estén en escuela también, igual que ustedes, pagamos por esa enseñanza primaria y secundaria. El artículo 13 también dice que la enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, esos son los que se conoce como las escuelas vocacionales. ¿Alguien sabe lo que son las escuelas vocacionales? ¿No? ¿Alguien sabe aquí lo que son escuelas vocacionales? ¿Qué? Muy bien, muy bien. Eso es lo que son escuelas vocacionales. Son mayormente en el sector público, en nuestro sistema de educación pública, dentro de la intermedia y el high school, hay unas escuelas que se llaman escuelas vocacionales donde los estudiantes van a especializarse por ejemplo, en técnicos de aire acondicionado, electricistas, mecánicos, lo que se conoce como trabajos manuales, ¿verdad? Pues la escuela pública le da espacio a que estos jóvenes que tienen otros intereses y que tienen otras habilidades, porque hay algunos que tenemos ciertas habilidades, hay otros que tienen otras habilidades. Si a mí se me daña el carro, ahí se queda, porque yo no sé bregar con el motor del carro. Pero viene un joven de 15, 16 años y me arregla el carro en un 2x3. Tiene una habilidad. Y parte de la responsabilidad que tiene el Estado, el gobierno, es que entender que no todos somos iguales. Y hay gente que nace con la capacidad para ser ingeniero, pero hay gente que nace con la capacidad de ser mecánico de carro. Y el que uno sea mecánico de carro no significa que sea menos que el que es ingeniero. Porque hay mecánicos de carro que, si lo vamos a ver en cuanto a dinero ganan más dinero que un ingeniero. Hay mecánicos de Mercedes-Benz o de BMW que se ganan el doble de lo que se gana un ingeniero. Así que no se crean que el título te da capacidad o superioridad sobre alguien. El tener un título no significa que uno es mejor que nadie, o un título de alguna universidad. En algunos casos son necesarios, y para uno poder también desarrollar sus habilidades y su conocimiento, uno tiene que seguir estudiando. Pero hay personas que tienen unas habilidades naturales que uno los lleva por cierto camino y son hombres y mujeres de provecho y se ganan su sustento de forma honrada y digna. Vuelvo al contenido del artículo 13. Debe fomentarse o intensificarse en la medida de lo posible la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido terminado el ciclo completo de la instrucción primaria. Ese punto aquí en Puerto Rico no lo seguimos, que es que aquellas personas que por alguna razón tuvieron que abandonar las escuelas, sus estudios, por diferentes razones que les presenta la vida, el Estado pueda compensarlos y educarlos en un momento dado. Eso en Puerto Rico está bastante echado a un lado y no se fomenta como se debe fomentar. Debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. Eso es importantísimo, lo voy a leer de nuevo. Y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente. ¿Qué significa eso? Que el Estado tiene que proveerle a los maestros, a los profesores. Porque aquí estamos hablando mayormente de la escuela pública, ¿verdad? Cuando hablamos de estos tratados, lo que habla mayormente es de la escuela pública, más que la escuela privada donde ustedes están. Y es que
el Estado le provee a los maestros los talleres necesarios y las oportunidades necesarias para que puedan seguir estudiando y capacitándose para poder entonces llevarle el conocimiento a los estudiantes a la misma vez que le provea con los materiales que necesitan. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento estudió en escuela pública. ¿Alguno de ustedes estudió en escuela pública antes de estar aquí? 2. No es lo mismo, ¿verdad que no? Estudiar en escuela pública que estudiar aquí. Hay escuelas públicas donde no hay materiales. Hay escuelas públicas donde el maestro es el que lleva el material de la clase, con lo que se gana, con su salario. Así que ustedes están privilegiados en estudiar en una escuela como la que están hoy y cada día le deben gracias a sus profesores, a sus maestros y a sus papás. Porque sin quitarle mérito a una escuela pública, yo no estoy quitándole mérito a la escuela pública, lo que les estoy diciendo es que las escuelas públicas, si las comparas con las privadas están en mejor posición de los instrumentos y las herramientas que se utilizan para educarlos a ustedes. Y esa es una realidad, que es una crítica al propio gobierno. Yo lo que estoy haciendo es una crítica al propio gobierno. El propio gobierno debe aspirar a que en la escuela pública se reciba la misma educación que la que se recibe en una escuela privada y que los estudiantes de la escuela pública tengan los mismos accesos a los mismos documentos y a los mismos materiales que tienen en la escuela privada. Así que no lo tomen a que estoy criticando la escuela pública, todo lo contrario. Estoy compartiendo con ustedes una realidad. Y esa es la realidad de varias o algunas de las escuelas públicas. Hay otras que no. Hay otras que tienen excelentes recursos. Pero si uno lo toma en la mayoría o en el promedio, las escuelas públicas no tienen la misma capacidad de recursos, de materiales. Cuando digo recursos estoy hablando de cosas materiales, no estoy hablando de maestros tampoco, de materiales que la tienen en una escuela privada. Regreso a lo que es el derecho a la educación. Y añado, es un derecho humano que tiene como finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos los niños y niñas y el acceso a la educación superior en función de los méritos. Este derecho impone al Estado la obligación de dar una educación básica a las personas que no hayan recibido la educación primaria. Además del acceso, el derecho a una educación implica la obligación de eliminar discriminación a todos los niveles del sistema educativo para establecer estándares mínimos y mejor calidad. Si se dan cuenta, la repetición de lo que es el derecho y la repetición de la no discriminación y la repetición de la obligación que tiene el Estado son los componentes básicos de lo que es el derecho a la educación. ¿Ok? Porque no puede haber un derecho si no se ejecuta. Aunque el derecho esté ahí, si yo no lo solicito, pues no se me va a dar. Así que el derecho tiene que solicitarse, requerirlo, rogarlo, que se dice en derecho. Hay que rogar el derecho. Hay que rogar el derecho. Hay que solicitar el derecho. Y cuando el derecho se solicita, y créanme que en cuanto a la educación, hay miles de niños en nuestro país que solicitan, que requieren, que rogan ese derecho todos los días. Inclusive voy a compartir con ustedes algo que escuché hoy en la radio que creo que es, a lo mejor la palabra no la puedo decir aquí, pero es prácticamente increíble lo que yo escuché de una maestra, porque es una maestra que es la presidenta de la Federación de Maestros, y voy a eso ya mismo. Así que
El derecho hay que rogarlo, hay que solicitarlo, hay que exigirlo. Uno tiene que exigir el derecho. Y la otra parte entonces del derecho es el que tiene que cumplir con ese derecho. ¿Quién cumple con ese derecho? El gobierno, el Estado. Y el Estado entonces tiene que brindar el derecho, brindar el servicio. Pero tiene que hacer de manera, ¿de qué tipo de manera? Sin discriminar. No puede decir, bueno, te voy a dar a ti el derecho a educación porque eres flaco y a ti no te lo voy a dar porque eres gordo. A ti te voy a dar el derecho porque eres blanco y a ti no te voy a dar el derecho porque eres negro. No puede haber discrimen. Tiene que ser igual para todo el mundo. Y decía, esto que escuchaba esta mañana, hoy en las escuelas públicas del país se están dando unos exámenes, lo que se conoce como las pruebas puertorriqueñas. Ustedes cogen unos exámenes para saber cómo está su aprovechamiento académico. Lo cogen todos los años, ¿verdad que sí? Y aquí hay algunos de ustedes que están en 11 ya y 12. Aquí hay de 11 y 12. Pues ya mismo ustedes van a coger el College Board, o si no ya no los cogieron, y cogen el PAE, creo que es el otro. ¿Quiénes de ustedes, a quién de ustedes el profesor o la maestra le dijo, no vayas a la escuela a coger el examen? ¿Alguno de ustedes? Esta sí es una crítica, y como están grabando, esta sí es una crítica y una denuncia. La presidenta de la, para que ustedes vean la diferencia de las dos maneras en que estudiamos a nuestros jóvenes en Puerto Rico. La presidenta de la Federación de Maestros ha dicho hoy, con su boquita de comer, porque yo la escuché, a los padres de los estudiantes que no llevaran a sus niños a coger las pruebas de rendimiento académico. ¿Cómo el Estado va a cumplir con la obligación que yo vengo hablándoles a ustedes hace ya unos minutos atrás, y del derecho que ustedes tienen a la educación y del derecho que tienen a la educación los niños que están en escuelas públicas, cuando la presidenta de los maestros de la Federación de Maestros de Puerto Rico le ha dicho a los padres, no lleven a sus hijos a la escuela? Eso no es cumplir con la obligación que tiene el Estado de servir el servicio. Porque los niños siguen teniendo el derecho a la educación, y con mucho respeto a los profesores, el derecho a la educación es de los niños, no es de los profesores. Los profesores son el instrumento para cumplir con ese derecho. Hay 4 características esenciales del derecho a la educación. 4. La disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? ¿Alguien sabe? Pues que esté disponible el sistema, que podamos dar las clases, que esté en las escuelas. La aceptabilidad. ¿Qué es la aceptabilidad? Que los programas de estudio tienen que ser adecuados culturalmente y de buena calidad. Adaptabilidad. Esto significa que los programas deben adecuarse a los cambios de la sociedad. Pues tienen que ir adaptándose según los tiempos, ¿verdad? No podemos, con las computadoras, lo más sencillo, las computadoras. ¿Quién de ustedes tiene computadora en su casa? Prácticamente todo el mundo. ¿Quién de ustedes sabe bregar con computadora? Prácticamente todo el mundo. Pues, ¿qué han hecho las escuelas? Tanto en lo público como en lo privado. Pues ahora hay clases de computadora, ahora hay no sé qué clases de computadora, ahora hay clases que todo es en computadora. Las asignaciones las hacen en computadora, los trabajos los hacen en computadora, los exámenes los hacen en computadora, los libros están en computadora. Pues eso es lo que significa adaptarse. Esa es la adaptabilidad, que uno se va adaptando a los cambios en la sociedad. Y la cuarta, la accesibilidad, que significa que no se puede prohibir el acceso a la educación. Y escuchen lo que dice, esto todo viene de las Naciones Unidas. No se puede prohibir el acceso a la educación, ya sea por color de piel o religión que ejerza, o por razones culturales o físicas.
¿Qué vamos a hacer con nuestros niños que nacen con impedimento físico? ¿Dejarlos en las casas? Eso es lo que se hacía antes. Eso es lo que se hacía antes. Tiene un impedimento físico, y no solamente un impedimento físico, tiene que ser un brazo, una pierna. Yo tengo una hijada síndrome Down. Si mi ahijada hubiese nacido hace 40 años, estuviese en su casa. Si hubiese nacido 40 años atrás, estuviese en su casa. Y sus papás detrás de ella todo el tiempo tratando de cuidarla. Pero como las cosas se van adaptando y hay que darle acceso, mi ahijada hoy, que cumplió 18 años hace un mes atrás, es una persona, es una niña que tiene una condición, pero que es más lista que ustedes y que yo. Y que la podemos soltar en la sociedad y ella misma puede valerse por sí misma. Y su personalidad y su lenguaje y su manera de comunicarse es igual que la de ustedes. ¿Por qué? Porque habían limitados, porque es un asunto que hemos estado peleando también, aunque limitados, habían unas herramientas y unas capacidades que se le pudieron brindar a ella. ¿Para qué? Para que hoy ella pueda valerse por sí misma y que pueda comunicarse y que pueda hablar y que sea coherente en su discurso y que no la rechacemos como se hacía hace 40 años con las personas que tenían algún tipo de impedimento, y utilizando el caso de ella que tuviese síndrome Down. Eso es lo que significa accesibilidad y que no se pueda prohibir el acceso a la educación. Como les dije ahorita, el derecho a educación se divide en 3 áreas. La educación primaria, la educación superior, la educación secundaria y la educación superior. La primaria debe ser obligatoria y gratuita. La educación secundaria debe estar siempre disponible y accesible, y la educación superior debe proveerse de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a que las personas puedan alcanzar esos niveles, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado en todo esto? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Saben? Lo hemos discutido, proveerlo, ¿verdad? Prácticamente desde 1966 que se firmó este pacto internacional en las Naciones Unidas, el Estado es considerado el responsable de proveer la estructura y los recursos presupuestarios y regulatorios para garantizar la educación. Dice también el artículo 31 de este pacto internacional que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. Fíjense que ese es el propósito prácticamente de lo que es el pacto, ¿verdad?, internacional, y los invito a que lo busquen. Yo los invito a que ustedes hagan 2 cosas en algún momento esta semana. Busquen la Constitución de Puerto Rico, esa sección 5, artículo 2, y léanla. Y busquen, ya que estábamos hablando de computadoras, busquen en el website de las Naciones Unidas
busquen el pacto, les voy a dar el nombre nuevamente, el nombre completo, como Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Busquen esos dos documentos, porque no importa lo que se paren aquí a decir y cómo lo podamos los que venimos aquí a explicárselos a ustedes, ahí está consagrado el concepto de lo que es el derecho a la educación y consagrado los deberes de los estados o de los gobiernos de proveer esos servicios para aquellos, como les dije ahorita, que rogan el derecho, que solicitan el derecho. Así que eso para mí esos son los dos documentos más importantes de cualquier charla que les puedan hablar a ustedes sobre el derecho a la educación. En Puerto Rico, nuestra Constitución, artículo 2, sección 5, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Y termino con decirles, para que podamos entonces interactuar más, ustedes son privilegiados, y es más o menos repetir lo que dije ahorita, ustedes son privilegiados en estar en una escuela como la que ustedes están. Y cada día, a lo mejor ustedes no se dan cuenta hoy, pero yo me di cuenta en un momento dado, y los que somos adultos nos damos cuenta, del esfuerzo que hacen sus padres de enviarlos a una escuela privada, porque no es gratis, ellos tienen que pagar. Ellos se levantan todos los días tempranito, ir a trabajar, para que en otras cosas tengan dinero para pagarle a ustedes una educación. Y créanme, no hay mayor regalo que le puedan dar a ustedes en su vida. No es el carro, no es una laptop, no es la ropa, no es nada material. No hay regalo más importante que le puedan dar sus padres a ustedes que la educación. Y eso ustedes lo van a ver de aquí a unos años. Así que aprovechen su tiempo aquí en la escuela. Si las maestras molestan un poco porque están dándole mucho trabajo, pues aguántenlo. Lo están haciendo por su bien. Lo están haciendo por su bien, porque decía una persona que no hay mayor poder que el poder de la información. Y la información, aunque nosotros podemos hoy, existen tantos mecanismos de uno recoger esa información, también se necesita gente que nos las explique la información. Y esa información se convierte en educación. Y esa educación luego se convierte en lo que cada uno de ustedes serán. En el caso mío, de lo que yo soy. La información que yo recibí cuando crecí, yo estudié en escuela privada. Después tuve la oportunidad y el privilegio, porque fue un privilegio, de estudiar en una de las mejores universidades que hay en Estados Unidos. Si ustedes buscan donde yo estudié, está entre las primeras 20 de la nación norteamericana. Y no fue porque me lo dieron por lindo, ni porque mis papás eran influyentes. Me la dieron por dos cosas. Uno, porque tenía buen promedio, salí bien en los exámenes, y porque jugaba deporte. Y si yo hubiese desperdiciado mi tiempo en la universidad y desperdiciado mi tiempo en la escuela, hoy no pudiese estar hablando a ustedes. Así que la educación, la información que ustedes reciban, la educación que ustedes reciban es lo más importante en sus vidas, créanme, porque eso los va a ayudar a llegar a donde ustedes quieran llegar en un futuro. Muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta pues estamos disponibles para contestarla. Los estudiantes que tengan preguntas, favor pasar por aquí en una fila. Los estudiantes que tengan preguntas. No me hagan preguntas fuertes.
Su nombre y el grado. Bueno, soy Gabriela García, de 7º grado. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela García. Gabriel. Sí. Si Puerto Rico está gastando la misma cantidad de dinero por estudiantes de los Estados Unidos, ¿por qué Puerto Rico no tiene las mismas cualidades de Educación, de equipo. Ajá, de equipo? ¿Y por qué Puerto Rico no tiene bibliotecas como muchas escuelas de los Estados Unidos? Te añado a ese dato que es correcto, que en Puerto Rico gastamos más, el gobierno de Puerto Rico gasta más dinero en un preso que un estudiante. ¿Te pueden creer eso? El gobierno de Puerto Rico gasta más dinero en una persona que le ha fallado a la sociedad y que está convicta por una acción dañina a la sociedad que a un niño que está en una escuela pública. Esa es nuestra realidad. Y nuestra realidad es lo que tú acabas de decir. Esta es mi contestación a ti y es mi contestación. No es la opinión del gobierno al partido que yo representé en un momento dado. Es mi contestación. Y créanme que traté de hacerlo, pero no es fácil. Cuando uno quiere romper lo que se conoce como el establishment, hay mucha resistencia. El problema que tiene Puerto Rico es el propio Departamento de Educación. Tú no puedes tener un departamento con 1,000 empleados, que es lo que tiene el Departamento de Educación, en donde más de la mitad de esos 30,000 empleados no son maestros, no están en el salón de clase. Segundo, ¿por qué también es el Departamento de Educación? Porque el secretario de Educación no puede estar pendiente, creo yo, a ver si los niños en la escuela, y le doy mucho respeto, en la escuela José de Diego de Aguadilla, almorzaron. Ese no debe ser el trabajo del secretario de Educación. El trabajo del secretario de Educación debe ser que las escuelas tengan maestros. Uno, que las escuelas tengan los espacios disponibles y lo que tú acabas de decir, los materiales disponibles para darle educación. Que el currículo sea el que tenga que ser. Eso debe ser el secretario de Educación. ¿Quién le da comida? El desayuno, el almuerzo, la merienda. ¿Quién limpia la escuela? ¿Quién mantiene la escuela? Eso debe estar en otra división, en otro lugar, no en el Departamento de Educación. Así que mientras tú tengas el gasto, donde tienes a más de 40,000 personas en un departamento que no están dando clases, donde tú tengas el gasto en mantener la escuela pública y no en el salón de clase, pues vas a tener lo que tocas decir, un gasto desmedido en asuntos que no van dirigidos a la educación del niño. Gracias. ¿Ahí? Gracias. Bueno, Gabriel Barreto, 10º. As you recall, in the year 2013 through 2014, the budget for students was $3,000 more per student than anticipated. Why were there still problems for the students' education in the public system? Same answer. Same answer. It's basically the same question. What we're doing as a government is that we're using the money that is granted by the federal government in things that are not. Let me find the word. It's not a priority. Things that are not priorities in the system. You can't spend 70% of your budget on employees that are not teachers. So when you are spending your money on 70,000 employees where more than 50% are not in the classroom, then you have a problem. And that's, in my view, that's the principal problems that we have in our education department.
Gracias. Good morning, Adriana Otero from 12th grade. Why can't we use public schools, libraries, or other facilities even though we pay taxes? That's a good question. You can use public libraries which are administered by the government or by a municipality. There is in the section that I read of the Constitution says that you cannot use public money to enhance or teach or develop private schooling. And because you're a student of a private school, then you're not supposed to use a public library within a public school. But if it's a public library which is administered by the central government or by a municipality, you have the right to use it. It's a thin line between what is constitutional or not constitutional. Maybe most of you don't remember this, and maybe most of you weren't born. No, you were not born. No, you were not born. Most of you were not born when this happened. 20 years ago, Governor Pedro Rosselló presented a bill, a law, to give parents of private students, it was like a voucher. It was money, a voucher and money, for them to pay the education of their kids on private school. And the Supreme Court of Puerto Rico turned that bill as unconstitutional because of Section 5 of Section 5, Article 2 of the Constitution, because they were using money, public money, to fund a private system. So basically, it's a thin line between of what you can do with public money. But if in Aguadilla there is a public library run by the municipality or run by the central government, you can use the facilities. Bye. Buenos días. Buenos días, Paula Romero del 12º grado. Ya varios de mis compañeros tuvieron una pregunta similar, así que si me permiten quisiera hacerle otra que considero de igual importancia y un tanto delicada. Okay. ¿Cuál es su posición con relación a la enseñanza de equidad de género en nuestro sistema de educación? Ya que cuando salimos, me voy a concentrar en el mundo laboral, pero vemos que el hombre tiene ciertas ventajas y la mujer tiene otras ventajas en otros campos. Entonces, ¿cómo eso es posible en el siglo XXI? ¿Cómo podemos arreglar eso si no educamos a nuestro pueblo correctamente? Es una excelente pregunta. Una excelente pregunta y una pregunta que se le debe hacer al país. Es una excelente pregunta. Primero hay que definir lo que es equidad de género. Como todo en nuestro país, la gente habla de género y rápido levantan bandera y la gente se pone a opinar de cosas que están mal definidas. Cuando hace unos meses atrás se estaba hablando de equidad de género, alguien se levantó, uno de estos fundamentalistas, y si hay alguien que ustedes sean fundamentalistas con mucho respeto, levantó la mano y dijo, equidad de género me suena a homosexual. Eso fue lo que pasó. Sí. Eso fue lo que pasó. Enseguida eso fue lo que pasó.
Equidad de género homosexual, eso en la Biblia no está reconocido. La equidad de género nada tiene que ver con la preferencia sexual del individuo o del ser humano. La equidad de género es lo que tú acabas de brillantemente señalar, es equiparar a todo el mundo. Claro, surge la equidad de género del movimiento feminista, de equiparar a la mujer con el hombre, no solamente en el acceso a la educación, en el acceso a los trabajos. Así que es equiparar a que todo el mundo tenga los mismos accesos, lo que estábamos hablando ahorita, acceso a que todo el mundo tenga la misma oportunidad en la educación, en el trabajo, en la vida. Eso es lo que es equidad de género, tratando de resumir lo más sencillo posible, ¿verdad? Eso es lo que es equidad de género. Equidad de género no tiene nada que ver con si matrimonio homosexual o que lo que diga la Biblia, nada de eso. La equidad de género viene también, es una lucha de décadas que tiene que ver con equiparar el acceso y las oportunidades para todo ser humano. Así que en ese campo hay mucho que educar. Hay mucho que educar a nuestro pueblo, a nuestra gente. Y todo el mundo tiene que tener, lo estuvimos repitiendo, todo el mundo tiene por un derecho natural el acceso a la educación, el acceso a la oportunidad del trabajo. Inclusive nuestra Constitución, para que ustedes sepan, la sección 20 del artículo 2 de nuestra Constitución, que no fue aprobada, reconocía como un derecho fundamental el derecho al trabajo. Hace, ¿cuántos les dije? 63 años atrás. Sí. Hace 63 años atrás, los padres de nuestra Constitución estaban tan y tan avanzados, y dijeron, en el 52, hacía 10 años que el 90% de nuestra gente estaba recogiendo caña y café y descalzo. Cuando se aprobó la Constitución de Puerto Rico, que fue en 1952, 10 años antes, los abuelos de ustedes y algunos bisabuelos no tenían tenis, ni tenían carro, y caminaban descalzos. Y aquí había hambruna, no era hambre lo que había, hambre tengo yo ahora, aquí lo que había era hambruna. Aquí no había que comer. Y estas personas tan inteligentes de diferentes sectores del país, porque allí no eran todos abogados ni ingenieros, allí habían líderes sindicales, habían maestros, eran tan inteligentes que pusieron en esa Constitución el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Fíjate que a todos por igual. Y eso es y por repito, tu pregunta es excelente y brillante. Te felicito. Gracias. Carlama Mencho Morales from 11th grade. The numbers show that Puerto Ricans are graduating high school without proper college preparation, and they show poor dominance of the English language. Is that a problem with our education system or a cultural problem? Can you repeat the question? Sure. The numbers show that Puerto Ricans are graduating high school without proper college preparation and poor dominance of the English language. Is that a problem with education or a problem with our culture? It's both. Both? It's both. In my view, it's both. It's a problem. It's a problem that we must face within the system, and it's also a problem, a cultural problem. The second part, even though it's a cultural problem, I'm not saying it's a problem as a bad problem. It is a problem because we are Spanish-speaking. We were born in a Spanish-speaking nation, and our first language is Spanish. And most of our households and parents and grandparents just talk Spanish. And because Spanish is our first language, we do everything in Spanish. We think in Spanish. We talk in Spanish. We sleep in Spanish.
we go out in dates in Spanish. So I'm not, when I say it's a cultural problem, I'm not saying it's a bad cultural problem. I'm just saying it's a cultural aspect of our nationality. But in the other view, in the system, we should, as a country, as a nation, and as a government, should aspire that every student in Puerto Rico not only dominate Spanish and English, also have another language because of how the things in the world works. So we have to work within the system, the educational system, to fix that problem. The cultural problem, I'm not that against it. I can speak English. I went to school in the States, but I'm still Puerto Rican. I still talk in Spanish, and my kids are raised in Spanish, like most of us are. And that's what makes us different. Buenos días, mi nombre es Josué Méndez y curso el 12º grado. Mi pregunta es la siguiente. El Departamento de Educación ha dicho en un sinnúmero de ocasiones que su costo por estudiante está entre $9,000 y $11,000 por año. Si nos fuéramos por el número más bajo, en Carib Christian School, 450 estudiantes le economizan al gobierno entre $4,050,000, viéndolo a $9,000 por estudiante por año. Sin embargo, yo como atleta, si deseo practicar en una cancha pública, a mi colegio le cobran mucho dinero por utilizarla. Siendo esta del uso público, ¿apoya usted que tengamos que pagar por el uso de canchas públicas para practicar nuestro deporte por el mero hecho de que somos una escuela privada? Bueno, es parte muy parecida a la pregunta que me hicieron ahorita referente a las bibliotecas. Las escuelas, dejen como te parafraseo la conversación. La escuela privada recibe dinero privado para celebrar todas sus gestiones. No se puede utilizar, según establece la propia Constitución, fondos públicos para mantener actividades privadas. Esto no tiene nada que ver si tú eres atleta o no eres atleta, todo lo contrario. No permitas que nada se interponga en tu deseo de desarrollarte como atleta y en tu sueño de ser el atleta que quieres ser. Esto tiene que ver simplemente con un asunto estrictamente constitucional, y es que los fondos públicos no se pueden utilizar para beneficiar una entidad privada. Y por eso es que entonces, en algún momento dado, puede ser que, no sé si es el caso, si la escuela entonces haya llegado a unos acuerdos con el municipio de Aguadilla para utilizar algún tipo de estructura pública, y entonces que se le cobre para tener un mantenimiento, porque si en esta cancha A, te lo voy a dar los dos ejemplos. En la cancha A, si tú juegas baloncesto, si mañana el equipo de la escuela quiere ir a practicar allí, como es un evento o una actividad de la escuela que es un ente privado, el municipio puede cobrarle, aunque sea $1, que muchas veces es lo que hacen, que se le cobra algo nominal, o se le cobra el mantenimiento, Pero si tú quieres ir a practicar esa cancha, baloncesto, y tirar 200 tiros libres, nadie te puede impedir que vayas a practicar, porque es algo tuyo como ciudadano de Puerto Rico, como ciudadano de Aguadilla, utilizando fondos públicos. No sé si me entiendes la diferencia. Para que los fondos públicos no se pueden utilizar para adelantar actividades privadas. Eso es lo que dice la Constitución, y tiene su razonamiento, ¿verdad? Podríamos estar en contra o no, pero el razonamiento es que si tú vas a utilizar entonces
el fondo público para todas las instituciones privadas, entonces el servicio a los que menos pueden tener no se puede dar. Ese es el razonamiento. Yo no estoy diciendo si eso está bien o si está mal, pero ese es el razonamiento constitucional y gubernamental que está detrás. Te doy un ejemplo. Los otros días se me pidió que diera una sugerencia, un consejo sobre prácticamente una iglesia pidiendo una cancha de baloncesto para hacer una actividad. La alcaldesa no quería cobrar. Yo le dije, tienes que como quiera hacer un contrato tienes un contrato de renta, y aunque sea por $1, tienes que cobrarle $1 porque tienes que establecer que hay un pago. Y eso es lo que establece la Constitución. No, la Constitución te protege a ti como individuo. El que tiene los derechos ante el Estado, este tipo de derechos es el individuo. Son ustedes, soy yo. La institución privada no tiene ese derecho. Hay unos derechos fundamentales, hablé de los derechos fundamentales naturales, constitucionales, que tenemos nosotros como individuos, ¿verdad? No tenemos el derecho a la libertad. Tú puedes pararte mañana, aquí tú te puedes parar y decir, es más, tú te puedes parar allá afuera y quemar la bandera de Puerto Rico, quemar la bandera de Estados Unidos. Pero si tú vienes y te paras aquí y quemas eso, tienes un problema. ¿Por qué? Porque tú dices, quemar la bandera afuera es un derecho que tú tienes a tu libertad de expresión. Tú quemé la bandera allá afuera como una manifestación, y quemé la bandera allá afuera. No me pueden hacer nada. Ni un ticket de tránsito me pueden dar. Ese es mi derecho a la libertad de expresión. Pero si yo me paro aquí y quemo este escritorio, te pueden someter cargo, porque eso es propiedad privada. No sé si entiendes el ejemplo, la analogía. O sea, hay cosas que uno puede hacer como individuo. Son esos derechos constitucionales que, como dijo el amigo Jonas, son derechos que no me los pueden quitar. Son derechos naturales. Yo nací con ellos. Hay otras cosas que te defiende la Constitución, pero no fue que naciste con ellos. ¿Está bien? Buenos días. Mi nombre es Javier Parrilla y curso el 12º. ¿Aprobaría usted un crédito contributivo para estos padres que le economizan millones al gobierno teniendo sus hijos en las escuelas privadas? No solamente lo apoyo como tú lo dices, sino que cuando fui legislador presenté una medida muy parecida a esa y la colgaron. No pasó. De darle unos créditos a los padres que tenían hijos en escuelas privadas. Sí. No, eso es sí. Licenciado Héctor Ferrer. Excusamos a nuestro pastor, el reverendo Víctor Vázquez Toledo, quien en la mañana de hoy tuvo un compromiso ministerial y no pudo estar hoy. Pero cuando dimos el primer conversatorio de educación como derecho, al doctor Ricardo Rosselló, él tuvo bien hacer una pregunta y entendemos que es prudente hacérsela igual a usted, dejando claro de que fuimos bien exigentes al momento de invitarle, porque somos bien cuidadosos en traer personas que representen lo que son nuestros valores como iglesia y como colegio. En las pasadas meses, semanas, se estuvo hablando de lo que es la Ley 82, el derrogar la opinión jurídica, indicando que no existía, que ya la ley había sido derrogada. Nosotros como iglesia y escuela queremos saber su posición si llega a algún cargo político. ¿Entiende usted que se debe seguir respetando de lo que hemos hablado en la mañana de hoy, lo que es la libertad religiosa, que es un derecho constitucional de nosotros como iglesia, poder extender a nuestras aulas esa enseñanza cristiana, esos valores, sin que el gobierno pueda interponerse en nuestro derecho en educar a nuestros estudiantes? ¿Cuál es su postura?
la postura es sencilla y lo establece la Constitución. Hay una división entre Iglesia y Estado. Lo que es así. Esto no es una lucha de un año, 2 años. Lo que es el concepto de separación de Iglesia y Estado. Eso es centenario. Son luchas de siglos donde se establece la división de lo que es el Estado y lo que es la Iglesia. Parte de las contestaciones que le he dado a los jóvenes lo he mantenido en la cosa privada. En el asunto de la enseñanza privada en colegios católicos, la separación es mayor. La separación es mayor porque el Estado no puede intervenir en el currículo. No puede. Es mayor. La intervención del Estado en los currículos y la manera en que se hace enseñanza en las escuelas católicas, la prohibición es mayor porque la separación ahí es total. Así que creo que te contesto la pregunta. Que de usted llegar a un puesto político, usted va a ser un fiel defensor de mantener esa división entre Iglesia y Estado. No tengo que llegar a un puesto, la condición es que yo no tuviera un puesto político para reconocer lo que es, porque lo hice por 12 años cuando fui legislador y como ciudadano que soy, creo en esa división de Iglesia y Estado, pero creo de las dos maneras, porque y lo digo con mucho respeto, lo creo cuando es del Estado hacia allá y también lo exijo cuando es de la Iglesia para acá, para el Estado. Pues, yo tengo unos conceptos de lo que es la libertad, posiblemente más allá de lo que puede tener cualquier otra persona, ¿verdad? Y hay gente que no se atreve a decir las cosas, yo las digo. De la misma manera en que el Estado no puede entrar a decirle a la Iglesia qué es lo que tiene que hacer, la Iglesia tampoco puede entrar en cosas de reconocimiento de libertad de los ciudadanos. Y ahí yo sí creo en la Constitución, donde dice que todos los seres tenemos las mismas libertades, no importa su condición social, racial o preferencia de sexo. En eso yo estoy claro lo que dice la Iglesia, lo que dice la Constitución, perdón, y lo que es la separación de Iglesia y Estado. Le agradecemos, licenciado Héctor Ferrer. Le pedimos un fuerte aplauso para el licenciado. Es bien importante, ¿verdad?, poder tener este tipo de charla, de conversatorio, escuchando diferentes puntos de vista, pero siempre manteniendo claro lo que son nuestros valores, nuestros derechos, y que nosotros creemos en lo que es, ¿verdad?, el derecho humano en la educación y en cuanto a la ideología de género en la familia tradicional. Le agradecemos y que Dios le bendiga. Gracias, igual a ustedes. Le queremos pedir a nuestro administrador que pase al frente, que tiene un detalle para el licenciado. Quiero agradecerles a ustedes por la atención. Es el tiempo, yo he estado al lado de allá y no es fácil escuchar a alguien, ¿no? Así que muchas gracias por invitarme y gracias por escucharme, y espero que, como me pasó a mí en mucho tiempo, cuando uno recuerda cuando yo estaba en la escuela, aquella persona fue y habló esto y me interesó y lo busqué y lo aprendí, y les doy un ejemplo. Yo escuché a Fernando Martín, creo que van a tener a Juan Dalmau en un momento dado. Fernando Martín en un momento era presidente del Partido Independentista. Yo escuché a Fernando Martín en una charla y levantó en mí curiosidad de lo que él habló en aquel día, y yo pude, ¿verdad?, y lo busqué. Así que cuando no aprovechen las oportunidades de escuchar, y aunque ustedes no estén de acuerdo conmigo de lo que yo digo, fortalezcan lo que ustedes piensan, y de la manera que ustedes fortalecen lo que ustedes piensan es, volvemos a lo mismo, estudiando y buscando información. Muchas gracias. Queremos agradecer a nombre de la administración del colegio
agradecido por haber venido a compartir con nosotros en esta mañana. Muchas gracias. Gracias.